Hola y bienvenido a tu guía de aprendizajes para ENCOM Perú. El día de hoy vamos a estar trabajando el área de matemática y específicamente la asignatura de aritmética. Recuerda, este material está preparado para nuestro tiempo de vacaciones útiles que vamos a estar llevando a cabo desde hoy, 8 de enero en adelante. Aquí, como siempre, vamos a tener una serie de pautas para las guías ENCOM. Bienvenido a las guías de aprendizaje de ENCOM Perú. Este material, siempre repito, va a aparecer en cada una de nuestras guías de estudio. Te recomiendo sigas las indicaciones que aquí te planteo. Primero, mira este video tutorial de la sesión primero y hazlo todas las veces que lo necesites para reforzar o entender aquellos conceptos que no hayan quedado claros. 2. Lee el contenido temático de la sesión y no lo saltes. Podría ser que en la guía de PowerPoint haya algo que yo no mencioné en la explicación o viceversa. Podría haber algo que yo diga en la explicación que no está en la guía y una se complementa con la otra. Transcribe los conocimientos más importantes de la sesión en tu cuaderno. Tenga aunque sea un cuaderno usadito, un cuaderno nuevo si es posible, y transcribe lo más importante, tanto del video tutorial como de la sesión. Y no te quedes allí, enriquece tu cuaderno buscando data adicional, buscando información adicional que puedas colocar en un post-it o de repente que puedas colocar en una nube dibujada ahí en tu cuaderno para, repito, enriquecer lo aprendido. Finalmente, realiza las actividades reforzativas, entiéndase la tarea de la sesión en tu cuaderno. Esto es voluntario, pero te animo a que lo hagas. Regístrala y envíanosla para que pueda revisarla, pueda corregirla y pueda reenviártela con algunos consejos, algunas observaciones para que puedas mejorar tu aprendizaje. Y no te olvides que si tuvieras alguna duda acerca de cómo realizar estas tareas, me la podrás hacer llegar por el número de WhatsApp que al final del día ya vas a tener con el correo de ENCOM Perú. Y ahora sí, entramos a nuestra sesión 0. La sesión 0, recuerda, es una forma en que trabajo que nos indica una sesión de inicio, una sesión de apertura. El día de hoy vamos a estar trabajando, como ya lo puedes leer, el conjunto de los números reales. Lo vamos a estar trabajando de una manera teórica. El día de hoy, por ser una clase introductoria, pues tenemos que tocar un poquito de la base teórica para lo que va a venir después. Pero repito, si tienes alguna duda o algo no te quede claro, también me lo puedes hacer llegar vía WhatsApp al número que te voy a proporcionar después. Empecemos. RCP, recuperando conocimientos previos. Algunas cosas quizá ya las has visto, otras quizá no, pero esta es la oportunidad para hacerlo. Empecemos. Recordemos, en general, un conjunto numérico está constituido por cantidades de objetos que llamamos elementos representados por medio de cifras. Si tú tienes ahí frente a ti un cuaderno, dos lapiceros, etc., estos objetos o elementos que son concretos, son reales, los vamos a representar mediante trazos. Los números que escribimos, o podríamos decir dibujamos en nuestro cuaderno, son eso, son representaciones abstractas de algo concreto, de algo real, que vienen a ser los elementos que están, por ejemplo, frente a ti. Dichas cantidades son llamadas números. Los números vienen a ser la expresión abstracta de esas cantidades concretas, fácticas, reales que están frente a ti. En el conjunto, los números están ordenados de menor a mayor y entre ellos se cumplen una serie de propiedades. Esto es el corazón del tema que nos permitirán identificarlos y trabajar con ellos adecuadamente. Adicionalmente, vamos a recordar, obvio, que hay conjuntos pequeños con pocos números y hay conjuntos que llamamos macro, los macroconjuntos. Esos macroconjuntos tú ya los conoces, el conjunto de los números naturales, de los números enteros, de los números fraccionarios, también llamados racionales, donde entran tanto fracciones como decimales, de los irracionales y finalmente lo que vamos a ver hoy, de los reales. Pero no te preocupes, vamos a ver a cada uno en particular y lo vamos a hacer poco a poco para que puedas afianzar bien todos tus conocimientos. Pero desde ya los vamos mencionando. Veamos qué nos dice este texto y qué imagen tenemos frente a nosotros.
Como tú puedes ya centrar tu mirada en la imagen, el conjunto de los números reales vendría a ser ese gran rectángulo en donde tenemos dos grandes macroconjuntos a su vez. El conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales. No te preocupes, no voy a dar un material de audio y texto, no voy a leer todo. Lo que me interesa es que puedas prestar atención a la explicación, porque repito, este material lo vas a tener en PowerPoint PDF adicional a este video tutorial. Si tú centras tu mirada en la parte más baja del conjunto de los números racionales o Q, vas a ver al conjunto de los números naturales. Los números naturales cumplen una serie de características que ya conoces desde que estabas pequeño, como por ejemplo el hecho de que son cantidades exactas, que no tienen una fracción, no tienen una parte decimal. Las operaciones básicas, que son 4, la adición o suma, la sustracción o resta, la multiplicación, la división, siempre te van a dar como resultado un número natural y por lo tanto son, vamos a decir así, los números que usualmente conocemos desde pequeños y usamos permanentemente. Los números enteros no son otra cosa que los naturales en positivo y los naturales en negativo. Como ya puedes ver en la imagen, tenemos menos 15, menos 5, menos 71 y dentro de los enteros tenemos a los naturales. Podríamos decir entonces que el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Pero los racionales los abarcan a todos estos y añaden, como ya había dicho, y lo puedes ver en la imagen, a las fracciones, a los decimales, sean periódico puros, sean periódico mixtos, etc. Los irracionales son aquellas expresiones fruto de un radical, como puede ser raíz de 2, raíz cúbica de 5, raíz quinta de 7, o números especiales como el número pi, el logaritmo neperiano, el número e, etcétera, que vamos a estar revisando poco a poco más adelante, pero que tienen una característica común. Se les llama irracionales porque no podemos llegar a una cantidad determinada que diga aquí acaba el número y ya. Por lo cual trabajamos con valores redondeados, con aproximaciones o dejando la expresión tal cual la podemos ver. Ahora recuerda, cada conjunto numérico, en particular los macroconjuntos dirás, recuerda, los macroconjuntos son el conjunto de los números naturales, los números enteros, los números racionales, los irracionales y obviamente el conjunto de los números reales que abarca a todos. Todos estos conjuntos, ya sean macroconjuntos o pequeños conjuntos, tienen propiedades que los caracterizan y ese es el focus de nuestra clase de hoy. Sin embargo, siendo que hay conjuntos que abarcan a otros, podemos afirmar lo siguiente. Y esto lo voy a mostrar aquí para que ya tengas una idea de lo que voy a explicarte. Obviamente el conjunto de los números naturales va a tener sus propiedades que le son inherentes, que le pertenecen solo a él. Lo dije hace un momento, lo recordarás. La adición o suma, la sustracción o resta, la multiplicación, la división. En los números naturales siempre te debe dar un número natural. Z, o el conjunto de los números enteros, cumple las propiedades de n, pero le añade algunas más. Por ejemplo, el hecho de poder obtener un resultado con números negativos. Ahí, en la parte práctica que vamos a ver en la siguiente clase, recordarás que aparecen las famosas leyes de signos, tanto para la adición o sustracción, como para la multiplicación y división. Las operaciones, por si acaso ese es un dato que te doy que no está en la guía, las operaciones fundamentales de la aritmética son 7. La adición o suma, la sustracción o resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación y la logaritmación, los logaritmos. Estas 7 son las 7 operaciones fundamentales de la aritmética, de las cuales se van a desprender las demás. Pero ya las vamos a ver poco a poco. Lo que quiero que recuerdes en este nivel, según ya estás leyendo y escuchándome, es el hecho de que cada conjunto, y en particular cada macroconjunto, tendrá propiedades que lo caracterizan. Pero cuando un conjunto es subconjunto de otro, el macroconjunto pues gana las propiedades del conjunto que está dentro de él y le añade algunas que lo van a hacer único y especial. En otras
palabras, como ya puedes ir leyendo allí, las propiedades de los conjuntos numéricos las vemos a través de los números mismos. Acá tenemos al conjunto de los números reales, con la R mayúscula y esa doble línea que los matemáticos le solemos poner, y tenemos ahí ejemplos clave. Los números naturales, como tenemos el 0, el 1, el 5, la raíz de 64, tú me dirás qué hace allí, pero es que la raíz de 64 es, ¿cuánto? 8, por supuesto. 50 entre 5 o 50 quintos es un número entero. 50 entre 5, ¿cuánto te da? 10, porque estaría sacándole quinta. Todos estos números naturales que se pueden escribir de distintas formas y que en la parte práctica ya vamos a ver, son un subconjunto de los enteros. Y los enteros serían los naturales, también llamados enteropositivos, y los enteronegativos. Ahí tenemos menos 4, menos 49 séptimos, que nos daría menos 7, etcétera, etcétera, etcétera. Los fraccionarios, que no solamente, repito, son fraccionarios expresados como una división clásica donde tenemos un numerador y un denominador, sino que también lo podemos hacer mediante expresiones decimales. Aparte, tenemos a los irracionales que ya hemos mencionado, como raíz de 2, raíz de 5, pi, entre otros. Y todos ellos aportarán sus propiedades al conjunto de los reales. O sea que los reales tienen todas las propiedades de estos y algunas más que ya vamos a ver. Pero piénsalo de esta manera, como si fuera una analogía. Todo número natural es un número real, pero no todo número real es un número natural. Todo número entero es un número real, pero no todo número real es un número entero porque tenemos a los irracionales. Así que ya vamos dándonos cuenta de que hay una relación parte-todo con respecto a los conjuntos y a los subconjuntos que les pertenecen. En función a lo dicho anteriormente, podemos afirmar entonces que el conjunto de los números racionales, ya lo dijimos, abarca las propiedades de los demás conjuntos numéricos. Pero ¿cuáles son? Y con esto ya vamos cerrando esta primera parte, esta clase teórica introductoria, las propiedades fundamentales en el conjunto de los números reales. Pues las que ves a continuación. Tenemos ahí clausura, que en algunas bibliografías vas a encontrar como cerradura, la propiedad conmutativa, asociativa, de elemento neutro, de elemento inverso y distributiva. Veámosla así en volandas, porque esto lo entendemos más practicando. Matemática necesita práctica más que teoría. Pero vamos, la teoría es importante y no la debemos dejar de lado. Cuando decimos que en la suma o adición y en la multiplicación se va a cumplir que las letras A más B pertenezcan a R, lo que me están diciendo es simplemente que cuando yo sumo dos números racionales, el resultado de la suma pues va a ser un número racional. Que si multiplico dos números racionales, como pueden ser 3 por menos 4, el resultado me dará un racional. La conmutativa nos dice algo que ya puedes darte cuenta. Conmutar es cambiar la posición. Números A más B será igual que B más A, y eso es obvio. Es como decir 2 más 3 es igual que 3 más 2, y 3 por 2 es igual que 2 por 3. En la parte asociativa, que la vamos a ver en la parte práctica con los signos de colección, como son los paréntesis, los corchetes y las llaves, lo que vamos a ver es que el resultado final, al margen de cómo asocie a las cantidades, en teoría me debe salir lo mismo. Y si no me sale lo mismo, podría haber operado mal, por no respetar lo que vamos a ver, y que te animo a ir buscando las leyes de jerarquía. El elemento neutro en la suma es el 0, porque si le añado 0 a un número, pues no pasa nada. Cualquiera sea el número, raíz de 2 más 0, raíz de 2. Y el 1 toma el lugar del 0 en la multiplicación. El elemento neutro significa que el número afectado por ese elemento neutro no le va a pasar nada. Si yo multiplico raíz de 23 por 1, seguirá siendo raíz de 23 y no le pasa nada. El elemento inverso es cancelatorio. En el caso de la suma me dará 0, en el caso de la multiplicación me dará 1. 3 más menos 3, aplicamos ley de signos, más por menos menos, 3 menos 3 es 0. Y 4 por un cuarto, 4 entre 4 me da 1. Y esto, repito, no te preocupes que lo vamos a ver luego en la parte práctica. Pero, es importante ver la teoría primero. La distributiva la tenemos también ahí. Y como te puedes dar cuenta, esto se aplica específicamente para una multiplicación. Y esta propiedad es fundamental para un procedimiento que vamos a ver en la parte práctica más adelante, que es la factorización. La factorización
aplica la propiedad distributiva de manera inversa. Es como si yo tuviera el AB más AC y lo convierto en A, paréntesis, B más C. No te preocupes, esto lo vamos a ver en la parte práctica y seguro que te va a parecer mucho más fácil de lo que lo has visto anteriormente. Finalmente, terminamos así de rapidito. Vamos a ver algunas actividades reforzativas. Entiéndase, una pequeña tarea que te animo a realizar antes del día viernes para que me la puedas enviar por el WhatsApp y yo pueda, o por el correo electrónico, y yo pueda revisar tu trabajito y pueda corregirte y puedas tener ahí un sustento de cómo va tu aprendizaje. Vocabulario en matemática, me dirás, fundamental, porque a veces no sabemos de lo que estamos hablando. A veces yo te puedo hablar un término y tú dices, wow, ¿de qué está hablando el profesor? No tengo idea. Pues bien, vamos a necesitar siempre un vocabulario matemático porque nos va a permitir entender lo que estamos haciendo y saber qué propiedades tenemos que aplicar para lo que estamos haciendo. Elemento absorbente, el inverso aditivo, inverso multiplicativo y los números trascendentes. Esto sí te lo dejo para que lo busques. Por ahí quizá han aparecido y no te he dicho cuáles son. Así que, ¿qué son los números trascendentes? Conceptos cortos, porque esto es matemática y ciencia necesita que uno sea preciso, conciso y, como decían antiguamente, macizo, es decir, con un conocimiento muy sólido. Acá te dejo una pregunta que rompe la cabeza a muchos matemáticos. ¿El cero pertenecerá al conjunto de los números naturales? Si tu respuesta es sí, si tu respuesta es no, me tendrás que decir por qué. Yo tengo una posición como científico y estoy seguro que tú vas a encontrar mucha cosa interesante cuando busques esta pregunta. ¿Por qué es importante conocer las propiedades de los números reales? Piénsalo y dime lo que piensas en la respuesta de la pregunta número 3. Finalmente, construye la tabla de propiedades de los números reales utilizando los números de una cifra. Es decir, la tabla que hemos visto con letras hace un instante, pues como tú vas a tener este material en PDF PowerPoint, vuelve a hacer esa tablita, pero en vez de poner AB pones 1, 3, o en vez de poner AB pones raíz de 2 más raíz de 3, qué sé yo. Escoge los números que tú consideres más interesantes, vuelve a construir esta tabla y tan solo por hacer eso te voy a asegurar que la vas a comprender mucho mejor. Gracias por tu atención hasta aquí y para terminar, como siempre vas a encontrar estas 5 recomendaciones básicas que siempre te voy a dar al final de cada guía de aprendizaje de Encom. Lee y relee el tema tantas veces como lo necesites, transcribe lo importante, usa marcadores, usa colores, usa tu arte, pero no te concentres mucho en ello, sino en el contenido. Practica lo aprendido buscando cómo aplicarlo y averigua lo que no te quedó claro. No te quedes con lo que te doy solamente en la guía es un pedacito de conocimiento. Tenemos mucho acceso por internet, hay muy buenos libros que te voy a recomendar también después, pero por ahora utiliza tus conocimientos previos permanentemente. Es decir, que esta guía, este material va a ir concatenado con el que viene y te va a servir para tu aprendizaje posterior. Y como siempre, te pido que te conectes a nuestro Facebook y a nuestro YouTube, por lo menos a estas 2 redes sociales y a las que iremos abriendo más adelante, porque allí, en el Facebook y en YouTube, voy a subir material adicional a esta guía tutorial para que puedas siempre enriquecer mucho más tus conocimientos. Hasta aquí te doy gracias por tu tiempo y como siempre he dicho, diré, estaremos en contacto en breve.